Bien, ¿qué es el dolor de cabeza? ¿Por qué nos duele la cabeza? Partamos de lo más básico. A ver, el dolor de cabeza es un síntoma, nada más. Este síntoma puede ser manifestación de una enfermedad grave o puede ser meramente un síntoma recurrente que puede discapacitarnos en nuestra vida cotidiana, pero ser benigno en términos de su naturaleza. El problema es distinguir lo uno de lo otro. Los dolores de cabeza que son por una causa potencialmente grave es lo que llamamos una cefalea secundaria. Puede ser secundaria a un tumor, puede ser secundaria a una hemorragia cerebral, puede ser secundaria a algo no tan grave como una sinusitis. Todo eso lo englobamos dentro de las cefaleas secundarias. Y tenemos un gran grupo, que es lo que llamamos las cefaleas primarias, que son básicamente la migraña o jaqueca y la cefalea tensional, que son por lejos las causas más frecuentes. ¿Y qué es el dolor de cabeza? Uno siente de alguna manera que, no sé, el cerebro se le expande, hay presión, una vez se siente que como en la parte de acá o la parte... Son distintas, a veces es muscular, efectivamente algo pasa en el cerebro cuando... Incluso estoy hablando de las benignas, pero uno dice, ¿qué estará pasando adentro de la cabeza finalmente? La pregunta, si te la transfiero a algo más específico, ¿qué es lo que me duele? Claro. ¿Qué realmente duele? La verdad es que el cerebro mismo no duele, porque el cerebro no tiene sensibilidad de sí mismo. Lo que duele son las estructuras que envuelven el cerebro, o sea, las meninges, y los vasos sanguíneos que llegan al cerebro, que son muy sensibles a mínimas tracciones, mínimos procesos de desplazamiento, de tracción, y las estructuras que están alrededor, vale decir, los músculos y todas las cavidades que están alrededor en el cráneo. Todas esas estructuras pueden doler. El cerebro mismo no duele. Vamos a mirar algunas gráficas, doctor. Lo invito a que pasemos acá atrás, la vamos a proyectar aquí en nuestra pantalla. Partamos por los distintos tipos de dolores de cabeza. Este es llamado dolor de cabeza por tensión muscular. Es la cefalea tensional. La cefalea tensional típicamente duele en la parte posterior, en la región occipital y adelante. Característico de este tipo de dolor es que no es invalidante. O sea, la persona tiene el dolor, que puede ser muy intenso, pero logra seguir haciendo sus actividades a pesar del dolor. Es característico de esta cefalea tensional que habitualmente es frecuente. La persona se queja de estos dolores día tras día o muchos días al mes. Finalmente para esta jaqueca tensional... No, esta es cefalea tensional, la jaqueca es otra. Sí, para eso, ¿paracetamol? A ver, depende de la intensidad. Habitualmente estos dolores sí ceden con un analgésico simple como el paracetamol y de hecho es un muy buen analgésico porque es relativamente inocuo. Ahora, en este caso uno entiende por tensión muscular como que hay un problema muscular que está generando el dolor de cabeza. Usted dice se siente por acá en la parte de atrás y también un poco aquí adelante, ¿no? Pero ¿cuál es el origen? El término es cefalea tensional porque describe un tipo de dolor. No es que todo sea por tensión muscular. Otros factores que pueden incidir en este tipo de dolor y se manifiesta igual, pero el componente de tensión muscular es solamente un componente de este tipo de cefalea. Sí, estamos con un problema con su micrófono. Le pido a ver si podemos traer un micrófono de mano bien rapidito mientras le cambiamos al doctor. Estamos revisando los distintos tipos de dolores de cabeza. Este es el dolor de cabeza por tensión muscular, cefalea tensional. Pero y usted lo mencionaba, decía, no hay que confundir porque la jaqueca es otra cosa. Hablemos de la jaqueca o migraña. La jaqueca es un dolor de cabeza que típicamente compromete la mitad del cráneo, por eso se llama migraña. Migraña viene del griego, significa mitad de cabeza. Y jaqueca viene del árabe y significa lo mismo, mitad de cabeza. O sea, migraña y jaqueca son sinónimos, es exactamente lo mismo. Oiga, doctor. Y este tipo de dolor típicamente se siente en la mitad del cráneo, típicamente detrás del ojo. Detrás del ojo. Entonces la persona siente que incluso mover
los ojos le duele. Doloroso. Doctor, ¿y cuánto pueden durar estos dolores de cabeza? Por ejemplo, en particular, el de la migraña. Porque hay una cosa que es un dolor de cabeza a lo mejor tensional y todo, y otra cosa es que esto puede generar también un dolor constante. La migraña característicamente dura entre 4 horas, pero se puede extender hasta 2 días. O sea, uno puede tener 2 días seguidos una crisis. Claro. Y lo característico de la migraña es que es invalidante. Sí. O sea, la persona no solamente tiene el dolor, sino que tiene más náuseas, vómitos, molestia con la luz, molestia con los ruidos y una gran intolerancia al movimiento. Pero es tan exacta la descripción del doctor, porque fíjate que no yo, pero sí mi señora. Pero es de una jaqueca absolutamente invalidante, doctor. O sea, es tal cual. Ella cae a la cama desplomada, con náuseas, vómito, y ella dice que le duele toda la cara prácticamente. O sea, el dolor se irriga completamente y no se puede mover, no puede abrir los ojos. ¿Y por qué se produce esta jaqueca, esta migraña? Porque uno dice ya, hay medicamentos para bajar el dolor, hay que encerrarse en la pieza oscura, como dices tú, pero ¿qué fue lo que causó esto? Lo que llamamos la fisiopatología de la migraña es bastante compleja y muy entretenida, la verdad. Es que tiene una primera etapa que ocurre a nivel neuronal, que es un fenómeno eléctrico que ocurre en la corteza cerebral, que es el fenómeno que la mayor parte de las veces las personas no perciben. Solamente el 15% de los migrañosos lo perciben, y lo perciben con síntomas habitualmente visuales. Ven culebritas. Yo tengo migraña, soy jaquecoso. Y cuando me viene la jaqueca, me empieza sin dolor. Previo al dolor, yo miro una persona y le veo la mitad de la cara. Solamente la mitad de la cara. Todo el resto, me miro la mano y me veo la mitad de la mano. Todo el resto desaparece. Anopsia. Imagínate la primera vez que a uno le viene eso. Quiere decir el susto, pavor, pánico, claro. Y tal como tú dices, en ese momento todavía no hay dolor. O puedes tener una pequeña molestia. Habitualmente hay un intervalo libre y después viene el dolor. Claro, después empieza el dolor. Y esa parte del dolor ocurre porque se activa una zona que es el núcleo del nervio trigémino, que da la sensibilidad de la cara y por lo tanto se produce un fenómeno de sensibilización a todos los estímulos en ese sector. ¿Es la inflamación entonces del trigémino hacia...? Y eso se acompaña finalmente de una dilatación de las arterias y venas del cráneo y de las meninges y un pequeño grado de inflamación. Doctor, mire, aquí podemos explicarle inclusive mejor a la gente porque tenemos todos estos artefactos que son fantásticos. El caso de la migraña. La migraña, ¿dónde duele la migraña? La persona se va a quejar de un dolor que es hemigranio y con un dolor que habitualmente lo siente como detrás del ojo. Detrás del ojo, sí. Lo rompí. Ahí está. No, se nos desarmó nomás, no se preocupe. Ya, ahí está. Tal como lo decía... Por el lado y detrás del ojo. Tú puedes tener un dolor que incluso se extiende hacia la cara, ¿ya? Pero lo característico es que es lo más habitual es que sea la mitad de la cabeza. Hemicráneo. Perfecto. ¿Tú, Pablo, sientes el dolor en la mitad o en la mitad de la cabeza. Tal cual como lo está describiendo el doctor. Por detrás del ojo y todo el lado, en general me viene, no sé por qué siempre a un mismo lado. Siempre me viene al lado izquierdo, acá es donde se produce. Pero lo más frecuente es que sea alternante, que te ocurra en un lado o en otras oportunidades, en otra crisis al otro lado. Hay crisis, perdón, para terminar con la migraña, hay crisis de migraña que son invalidantes, como la que describía el pato que le ocurre a su señora, pero hay otras que son tal vez más leves, pero realmente muy, muy molestas. Y algunos médicos dicen que esas migrañas por lo menos son tratables.